Listo. Está transmitiendo. Bueno, ahorita en lo que estamos enlazando. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, auditorio de Planes y Regiones. Ya me conocen, mi nombre es Julio César López Vázquez. Más voy a checar si ya está la transmisión. Aquí estamos ya. Y pues estamos aquí desde su Mocali Café, que siempre nos abre las puertas de los viernes para nuestro programa Hablemos de. Y pues estoy muy contento de este programa, que vamos innovando poco a poco, este programa diferente. Y sobre todo contento por la gran compañía que el día de hoy está aquí con el servidor. Personas que admiro mucho, que he tenido el honor de trabajar con ellos. Y que sobre todo abordan uno de los temas, de las materias que llegan a ser, pues para mí en mi formación fueron tanto polémicas, un poquito a veces aburridas por la forma del abordaje, pero que ahora queremos hablar desde esta perspectiva en este programa. Hablemos de historia, ¿para qué estudiar? Y por ello, pues he tenido el privilegio de invitar a estos tres grandes profesores. Lo dije y les daba risa cuando les mandé el link. Destacados profesores, sí, porque por sus frutos los conocerán. Así que pregunten a cualquier alumno que han tenido o alumna y hablarán de las maravillosas clases que tienen, y por eso quise que estuvieran el día de hoy aquí. Sin más preámbulo, quiero que se presenten. ¿Quién inicia? El más nervioso aquí, el más chiquillo, aunque parece. No es un alumno, es un maestro de historia. Así que aquí estamos. Buenas noches. Soy el maestro Noé García. Ahorita estoy de docente en 2 secundarias. Soy licenciado en Derecho y ahorita terminando una maestría en Educación. Pero pues aquí estoy con todos ustedes, estoy con 2 grandes personalidades aquí. Vengo a aprender de mis maestros. Adelante, maestro. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es José Daniel Partida. Trabajo como docente de educación básica. Estoy en el municipio de Aplán, en la secundaria López Cotilla y en la técnica 7. Y también laboramos de manera interina en Ayuquila, en la Forenia 81. Y es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Buenas noches, mi nombre es Claudio Eduardo Velázquez Barajas. Soy profesor de historia en la Escuela Secundaria Técnica 7, donde tengo la fortuna de ser compañero de Daniel. También soy profesor y jefe de departamento en la Escuela Preparatoria Regional del CAN de la Universidad de Guadalajara. Pues muchas gracias por invitarnos, Julio, Noé, Daniel. Qué gusto compartir con ustedes el día de hoy. No, pues el contento soy yo, porque desde que vislumbré este programa, pues ya como lo mencionábamos en el video promocional, yo también estoy nervioso, no crean. No sé, comunicólogo, estamos aquí de metiches en los medios de comunicación, pero sobre todo que cuando se acerca el mes patrio, vienen muchas situaciones que celebramos, históricas. Yo recuerdo que nos llevaban a la plaza cívica, se nos desmayaban chiquillos ahí en el acto de los niños héroes, o vamos al grito de independencia, las guardias de honor, y se me hace un tema muy importante de la historia. Sin embargo, creo que hay muchos prejuicios respecto de la historia. Yo recuerdo mucho que a veces las dinámicas en clase era hablan de la página tal, saquen 10 preguntas y ese fue mi conocimiento de historia, y después me fui dando cuenta que había muchas cosas que no eran ciertas y que fueron creadas y entonces viene un desgano en cierta manera de estudiar historia. Pero cuando los escucho a ustedes dar sus clases, ya es que me hubiera gustado escucharlo de esa manera. ¿Historia para qué? ¿Quién quiere decirnos por qué es importante hoy hablar y estudiar la historia desde el ambiente tanto de preparatoria, secundaria, que ustedes están? ¿Por qué es importante estudiar historia? Quien guste, ahí va el primer toro de la noche. Pues yo creo que nos permite el poder comprender el presente, ¿no? Dentro de las muchas debates, definiciones que se pueden dar para tratar de encontrar el porqué de la historia, los propios académicos, historiadores no terminan de responder, siguen saliendo los libros, entienden el debate, pero desde la trinchera de la educación básica, uno de los elementos fundamentales viene siendo el ayudarle a este ciudadano en formación, a este joven, el poder comprender y explicar un poco de este presente en el que vive. Decía Bloch que una ignorancia de nuestro pasado es lo que nos permite la incomprensión del presente, pero para poder aspirar a analizar ese pasado, pues él tiene que estar interesado por el presente en el que está inmerso.
Entonces, desde la formación de la educación básica, lo que buscamos son algunas estrategias que son exclusivas, como es el trabajo con fuentes, como es el contextualizar desde lo cultural, lo social, lo económico, lo político, nuevamente compararlo y volver a analizar estas fuentes. Y entonces el muchacho ya empieza a tomar herramientas para poder empezar a explicar las situaciones que vive en su presente. Bueno, aquí abonando lo que dice aquí el maestro, es muy importante, bueno, al menos que yo también me desempeño en la educación básica, meter al alumno y contextualizarlo. ¿Por qué es importante la historia? Bueno, importante para saber por qué comes lo que comes, por qué vistes como viste, por qué hablas esta lengua, por qué tienes este tipo de actos cívicos, por qué de alguna manera tenemos esta forma de pensar, este tipo de gobierno, estas leyes que me gustan o no me gustan. Entonces, desde ese ámbito, poco a poco vas haciendo esa conciencia en los jóvenes. ¿Por qué es importante conocerla? Porque ahorita, como tú lo mencionabas al inicio de la transmisión, yo también al inicio puedo decir que a lo mejor no tuve unos maestros con la historia y yo los hacía lejanos. Al inicio los hacía muy lejanos, entonces yo veía a un personaje histórico de la historia ajena a mí. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el conocerla me hace comprender y entender por qué vivo de esta manera. Fíjate, profe, acabamos de mencionar, bueno, obviamente la explicación que dan ustedes de por qué la historia y esa cuestión de partiendo del presente para entender nuestro pasado, entender nuestro presente a partir del pasado, pues es muy importante. Pero ahorita que comentas algo bien importante, y es algo que yo trabajo mucho con los chavos en la clase. A veces sentimos la historia muy lejana, ¿no? O sea, lejana en el sentido de que creemos que son situaciones que sucedieron hace mucho tiempo y que se vuelven muy ajenas a nosotros, que no nos afectan o que no influyen en lo que somos, y cuando tú lo acabas de mencionar, ¿no? Lo que somos, cómo nos vestimos, lo que hablamos, lo que comemos, lo que festejamos. Y esto es muy importante, la cuestión de la historia, y es algo que creo que debemos de hacer desde el aula, es acercarla a los chavos, ¿sí? que ellos se sientan parte de. Yo les digo mucho a ellos, ustedes ven, por ejemplo, las grandes etapas, los grandes procesos, de la historia de México, ¿no? Dependencia, revolución. ¿Y ustedes creen que esto sucedió en la capital o que sucedió en el norte del país? Dije, no, también aquí hubo eventos y que influyeron y que, bueno, parte de estos engranes, pues, que movieron toda esa maquinaria de ese proceso que transformó completamente a nuestro país en su momento, y que esas transformaciones las seguimos viendo reflejadas el día de hoy. Entonces sí, es importantísima la labor de las clases de historia para crear esa conciencia de lo que sucedió y el impacto que tiene lo que ya pasó en lo que somos en la actualidad. Y esto hablándolo desde el ámbito meramente nacional, por ejemplo. Pero yo lo que he visto, aquí voy a seguirlos, los maestros, que hacen una conexión con los sucesos mundiales. Eso también nos da una visión, ¿cómo llamarlo? Bueno, si gusta, yo parto siempre mis clases de historia, siempre que comienzo con un grupo, yo les digo, les pregunto si ellos consideran que los eventos mundiales tienen un impacto en lo que son ellos. O sea, no dice Andrea Legarreta que no. O sea, yo les digo, no piensen en todos, en ti, en tu color de piel, el idioma que hablas, lo que festejas. Y muchos dicen sí, otros dicen que no. Digo, vamos partiendo de algo, ¿no? Y les pongo el ejemplo de la toma de Constantinopla. Pero vean cómo la toma de Constantinopla derivó en una serie de procesos que impactan, sí, obviamente a todo el mundo, pero hasta en tu tono de piel, hasta en el carnaval que tanto festejan aquí en Oaxaca y que luego no quieren venir a clases por irse a festejar el carnaval. Le dije, todo eso se da, obviamente, pues a consecuencia de un evento en un lugar muy lejano, con otros continentes, en un periodo de tiempo muy lejano, pero que sí reflejan lo que son ustedes. Entonces sí, o sea, si hay una conexión, pues, en lo que pasó, no solamente aquí, sino en otros países del mundo. Yo quisiera retomar, ahorita que mencionabas, Claudio, de lo lejano que le parece luego al estudiante la historia, al adolescente.
que mucho es porque falta también algunos conceptos básicos que no se trabajan y es el del mismo proceso. Ellos creen y nos enseñaron nosotros así, nos hacen parecer que la historia estuvo cortada, ¿no? Que el 16 de septiembre al 21 de septiembre se acabó la independencia del rey, es otra cosa y eso desapareció. Cuando los eventos siguen, la colonización sigue, los procesos son muy largos. Y entonces es donde el muchacho empieza a ver las repercusiones en el presente de todos estos procesos que no están terminados. Y a veces el problema es ese, que lo ven como eventos muy cortados y dicen, ya, pues aquí en la línea del tiempo dice que los olmecas ya no están, que ahora sigue esta desaparición. O espontáneo, ¿no? Que se dio de forma espontánea, así, no tenía nada que hacer, les digo, seguramente. De repente una labor muy importante viene siendo esa, de trabajar desde los temas del tiempo con ellos, desde como algunos conceptos muy básicos, el mito, el proceso, el hecho, para poderlos acercar a estos eventos del presente que tienen todo un camino en su pasado, pues todo donde venir. Ahorita, como dicen aquí los compañeros, todo suceso histórico, o sea, todo hecho, nos impacta de alguna manera, de algún grado. Puede ser mayor o puede ser menor. Todo pase donde pase. Y ese es un dato que no debemos de olvidar y que siempre tenemos que recordar. Ahorita que el maestro mencionaba desde la toma de Constantinopla, un evento, un suceso, un fenómeno que acaba de pasar y que lo estamos viviendo, la pandemia. ¿Dónde surge ese? Surge al otro lado del mundo. ¿Y dónde llegó? A todo el mundo nos afectó. Entonces es solamente darnos cuenta que cualquier acontecimiento nos afecta en grados diferentes. En este caso, a cada persona, a cada país, ya lo que puedo mencionar. Entonces podríamos hablar de que la historia nos hace tomar conciencia de dónde estamos. Casi las preguntas filosóficas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Sí, es verdad. O sea, obviamente el impacto es en el presente, pero a partir de tu presente y obviamente un análisis de tu pasado, pues puedes reflexionar hacia un futuro, ¿no? O sea, obviamente las decisiones que tú tomes ahorita pues van a impactar tu futuro, pero bueno, qué mejor que haya un análisis de tu pasado, de lo que viviste como sociedad, como pueblo, como nación, como grupo, para que las decisiones en el futuro pues vayan en casa a cambiar y a mejorar. Y esta rosa. Y esta rosa que apareció. No, van a ir apareciendo durante la transmisión. Adelante, con toda confianza. Gracias. Y sobre todo, ahora hablando en este sentido, obviamente, lo que se busca es esta memoria, lo que se busca es este espacio de conciencia. ¿Qué dificultades encuentran actualmente? Lo hablamos en unas preguntas que compartimos. Dificultades cómo es enseñar historia en la era digital a jóvenes que tienen mayor contacto en esta era, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Parece que lo que callamos los maestros, más o menos. Pues vinieron muchos retos. Bueno, en lo personal, aquí mis maestros me llevan ventaja en la docencia. Yo tengo poco menos que ellos, pero fueron muchos retos. Primero, buscar un material adecuado para poder en los jóvenes poderles compartir ese material adecuado y correcto, porque en las redes sociales hay muchísima información incorrecta, muchísima. Entonces, sí, ya hicimos que el libro del Principito, que está sin tenga tantas referencias, y no porque aparezca en las redes o en la internet, es correcto, ¿no? Entonces era buscar, para hacerlo más cercana, buscar, en este caso yo no me grabé, ¿verdad? Hubo maestros que se grabaron explicando, yo no me grabé en ese sentido porque yo tenía las clases virtuales en ese momento con los jóvenes, pero también era buscar material primero, compartirles que fuera confiable, ya sea documentales, ya sea algunas páginas de la UNAM, páginas de ciertas universidades, para hacerles llegar de una manera más sencilla la historia y que les llamara la atención. En este caso yo a distancia, primero, pues nosotros dentro de la Secretaría pues tenemos ciertos lineamientos y criterios para poder en este caso impartir la historia. Buscaba qué tipo de, en este caso, estrategias
podía implementar a distancia para poder hacer llegar el conocimiento a los jóvenes. Y si iba a hablar, ejemplo, bueno, ahorita que se acerca el mes patrio, de este proceso del inicio de la independencia, primero los ponía a investigar cosas que les pudieran hacer llamar la atención. Por ejemplo, investígame datos curiosos de Hidalgo, investígame la vida de Morelos. Ojo, dándoles primero a ellos la oportunidad de que investigaran, pero siempre dejándoles a ellos viendo en claro los criterios de investigación. Me vas a sustentar lo que me estás investigando, de dónde lo sacaste. Entonces, primero les planteaba yo esa inquietud de que investigaran algo diferente a decirle, investígame nomás la vida de este personaje. Pues, dice el joven, profe, pero ¿esto para qué? Entonces, primero yo trataba de sembrar la inquietud en ellos, para de alguna manera ellos se dieran cuenta, porque yo descubrí desde cuando llegué yo a la docencia, que los jóvenes veían a los héroes muy lejanos y veían, a los héroes de la independencia, porque así se les nombra, los veían como alguien que no cometía errores, como alguien que, en este caso, entonces no son seres humanos, ¿o qué? Mucho, ¿no? La historia se encargaba de ponerse en un nicho. Sí me dio mucho trabajo al inicio, pero claro, luego se viene la creatividad. El problema es iniciar. Si viene la creatividad, y al inicio sí se me hizo complicado que hacerles a ellos que investigaran en fuentes confiables la información. Mira, yo digamos que esta parte lo diría en dos. Uno es como las dificultades de la enseñanza propias del aula antes de la pandemia, incluso ahora después de la pandemia, y otras sí, todas estas que se vinieron del momento digital, con las mismas TIC antes de la pandemia, pero con un asunto como más obligado de todos de acceder y utilizarlas en el momento de la pandemia, y con la cierta desigualdad que tiene nuestro México. Entonces, de las primeras el mismo programa 2011, todos trabajamos desde ese, yo creo que en básica, y ya ahí te decía, es que el adolescente tiene un rechazo natural, con otras palabras pues, pero en resumen eso, hacia la historia, porque es presentista. Y pues tú lo lees y dices, bueno, entonces con ese día voy a llegar al aula, que es mi primer reto. Pero en el camino vas descubriendo que no, que el adolescente sí se está preguntando por cuestiones que le interesa. Obviamente no le interesa todo, obviamente no todos los temas le van a gustar, como ocurre con otras asignaturas, y en la historia va a haber más, y entonces el reto está en encontrar cómo los vas enganchando, cómo en algún momento le vas ofreciendo algo a cada uno de todos estos muchachos, para que se vayan enganchando con los temas, con los procesos. Cuando aparece el programa 2017, en lo personal fue un reto, porque yo de formación no soy ni historiador ni soy normalista, vengo por estos exámenes para acceder por un curso, y el programa lo que marcaba era pues en una versión rara el método del historiador, ¿no? Y excelente el trabajo de fuentes, el de construcción de la historia, de la narrativa. Y ahí me fascinó, pero se viene la pandemia, viene la complicación, y dije, ¿y desde su casa cómo van a trabajar con eso? Fue echarle creatividad, como mencionas, y de repente me encantó. La primera idea que se me vino a la mente fue, bueno, pues que me vayan haciendo una narración, no pueden salir de casa, pueden platicar con la familia, cómo fue el día que nacieron. Y de ahí empezamos para ver que hay diferentes versiones de la historia. Pregúntale por separado a mi papá, pregúntale por separado a mamá. A ver qué se acuerda cada uno, pero no los pongan de acuerdo. Y entonces empieza a crear y empieza a buscar las fuentes que sustenten cada cosa en casa, dónde están las fotografías, la entrevista que puedas hacer a abuelo o a tío para consolidar la información. Y se empezó a dar un proceso muy interesante. El problema, como les mencionaba hace un ratito, empezó a haber el acceso a la desigualdad, pues no todos los chavos pueden acceder a la clase, no se podían conectar al Classroom. Y eso frustraba, y entonces había que hacer demasiadas adecuaciones, pero en general creo que las dificultades fueron más pues en la cabeza primero, por haber leído que ya de aquí había un rechazo, y ya luego un tema que es el de la desigualdad, que no lo podemos resolver de inmediato, y que hay que ponerle mucha creatividad y paciencia para poder hacer que todos accedan pues al aprendizaje. No, y ¿sabes qué pasa? Es que es curioso, ¿no? Porque ahora que estaban en casa, siempre y cuando, claro, tuvieran los medios para recurrir a ello, pues además ellos tienen videos, enlaces, páginas, podcasts,
tienen muchos lugares de donde sacar información. Claro, hay que discriminar esa información, ¿no? Como mencionaba el profe, hay que ver qué sirve y qué no sirve. Pero curiosamente, teniendo tanta información disponible, pues muchos de ellos pues, no accedían, no se interesaban. Luego estaba la cuestión de los que no podían acceder. Y esta es una limitación que seguimos teniendo dentro del aula, porque no todas las escuelas tienen la infraestructura para que tú puedas aprovechar todas estas fuentes que existen. Entonces, ese es un problema, ¿no? Que seguimos enfrentando. Obviamente la cuestión de la apatía. Yo creo que sí, de repente, y yo lo planteo con los chavos cuando comienzo un grupo, una clase, y no es que es aburrida. Y dicen, ¿por qué es aburrida? Es que tienes que leer, porque tienes esa idea, ¿no? Que tienes que leer. Digo, a ver, pero para ciencias no leen, o para español no leen, y para todas leen. Es esto muy diferente. Y entonces es una cuestión, la dificultad, claro, como mencionaba, ¿no? De cómo hacerle llegar los temas a los chavos para que de esos temas ellos sacaran lo que tú necesitabas, pues que ellos aprendieran de dichos temas. Entonces sí fue un reto porque primero pues no todos tienen las mismas posibilidades, los mismos recursos, no todos tienen el mismo interés, una cantidad de información muy dispersa, a pesar de que nosotros pues, les decíamos de qué fuentes o de qué lugar obtener la información, como comentas, maestro, pero sí fue retador, ¿no? El trabajar de esa manera. Y a final de cuentas, muchas veces, en mi caso, pues voy a hablar desde mi experiencia, pues digo, bueno, es ponerlo lo más sencillo, ¿no? También para ellos, en el sentido de que entiendan por qué están aprendiendo esos temas, ¿sí? Y de una manera sencilla, que se les facilite la información y que también lo puedan ellos expresar. Esa fue la cuestión de lo que yo enfrenté, pues ahora trabajando durante la pandemia. Un dato que menciona bien interesante, maestro, si no recuerdo, porque apenas, si es el plan de estudio de 2017, habla ya de cómo se construye la historia en nivel secundaria, que antes no estaba, en el plan anterior creo que no estaba, o no sé si lo recuerda usted, pero el punto al que voy es que ahora el alumno en secundaria ya conoce cómo se sustenta un hecho histórico, porque antes era más complicado. Bueno, a lo menos cuando me tocó estudiar a mí la secundaria, a mí no me tocó saber cómo se sustentaba un hecho histórico. Ahorita ya desde segundo de secundaria, al alumno pues se le hace ver cómo es que se sustenta, en este caso, un hecho, las versiones históricas que escuchamos. Un ejemplo, nosotros, el héroe, ¿verdad? Pero lo escuchamos desde de la vista de un personaje, de un escritor, de un historiador, pero ¿dónde está el otro lado? Siempre hay varias caras de la moneda. Pues se dice que la historia la escriben los vencedores. Es que ahí sale, por ejemplo, la parte que dicen, es que lo que no te contaron los libros de texto, ¿sí? ¿No? ¿Escuchado? O sea, ellos dicen, ¿no? Porque también es cierto, o sea, creíamos que el libro de texto era así como el libro sagrado y que no podías tú tener una interpretación diferente a lo que te estaban diciendo ahí. Yo creo que se lo hizo mi maestro de historia. Eso es completamente falso, ¿no? Como tú mencionas, claro, hay varias diferentes versiones, pero sí, era esta idea de decir, lo que el libro de texto dice no se toca, ¿sí? No puedes pensar diferente u opinar diferente, porque ahí dice, y claro, pues esta parte rica de la historia que te permite pues buscar, excavar, y siempre aprendes algo nuevo, porque aunque sean temas muy estudiados o muy analizados, pues claro que siempre van a surgir desde diferentes perspectivas, diferentes visiones, diferentes autores, diferentes propósitos también, porque hay que tener en cuenta que la historia también tiene propósitos y que hay gobiernos que lo utilizan o lo han utilizado y ese para punto conveniencia. exactamente iba a caer, ¿no? Vienen los usos de la historia y el uso político es innegable, es necesario para construir el Estado Nacional, y en nuestro país, en estos cambios políticos, pues a un PRI le conviene esta historia más de bronce, de los héroes de los que ya hablábamos, y a Acción Nacional le conviene la historia neoliberal que venía marcada en sus libros, y ahora llega Andrés Manuel y también le conviene su uso de la historia, y las versiones que se ven en el aula son diferentes, y entonces al alumno pues hay que llevarlo a cuestionarse, porque también ninguna de ellas viene siendo la versión real, sino la versión que le está conveniendo a quien está sustentando el Estado Nacional. Estaba viendo hace como 15 días un foro que se desarrolló aquí en Latinoamérica de docentes de historia, donde el ponente decía, casi en gran parte de los países los niveles básicos de historia
o los niveles que el gobierno obliga son, en este caso, para los intereses ideológicos de cada país, de cada nación. Cuando entras a la universidad, en este caso aquí un maestro que da en preparatoria, no lo sé, a mí no me ha tocado dar, pero no sé si tengan más esa apertura. Igual nosotros en secundaria se tiene, pero tenemos que seguir un programa, tenemos que seguir unos criterios, que tampoco eso no nos limita para sembrar esa semilla, Ahora entiendo. de que tengan esa reflexión, ese análisis crítico, para que ellos se den cuenta que existe mucha historia. Bueno, en preparatoria sí, también hay un programa, claro, se sigue una serie de contenidos y programas que se sugiere, en este caso del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, pero bueno, también existe esta libertad. Algo que me gusta mucho pues es esto, ¿no? Ellos dicen, estos son los temas, y te dicen qué es lo que deben aprovechar los alumnos de estos temas, ¿no? Las competencias que tienen que desarrollar específicas, las básicas, entonces pues a partir de ahí pues uno ya busca ¿sí? El material para que ellos puedan trabajar, pero bueno, sí existe un poquito más de apertura a que tú veas con qué libros trabajar, con qué material trabajar, y claro, pues siempre y cuando sean imparciales, ¿no? Porque yo les digo mucho a los chavos cuando trabajo toda en la preparatoria, digo, o sea, yo no voy a influir en su manera de pensar, en su manera de opinar. Le dije, yo lo que quiero es que ustedes se vuelvan reflexivos. Dije, lo que yo creo es esto, pero si no, ustedes díganme, si estoy equivocado, díganmelo. Entonces, pues esa es la diferencia quizá un poquito, ¿no? De la secundaria acá preparatoria. Ok, porque entonces estamos hablando no solamente de para lo que se ocupa la historia, digamos, en un ambiente meramente educativo, sino que va, como bien lo mencionaste al principio, la formación de este ciudadano, de esta ciudadana, ¿no? Y en ese momento, ¿están viviendo ustedes también un cambio de planes y programas? ¿O qué es lo que está pasando actualmente? Sí, pues como lo mencionamos un ratito, el programa 2011 es un programa que más cargado a la antigüita, con mucho contenido, de un análisis completamente lineal. Creo que la historia universal era la de segundo y venía como desde lo medieval hasta... A partir de la formación de estados nacionales, ¿no? Creo era. Hasta la globalización, más adelante venía hasta... Pero sí iniciaba desde eso hasta la... Si mal no recuerdo, creo que en el 2011, cuando ya empecé a elaborar también, para ir al 2014, yo creo que hasta Torres Gemelas ya venían. Sí, venía. Bueno, creo que era de formación de estados nacionales hasta de los reinos, no de estados nacionales, de los reinos, perdón. Ahora es del mundo. Ajá, en primero. Y la de tercero, ese abarcaba todo, desde lo prehispánico hasta los sexenios, con un libro todo. En el 2017 va a cambiar esta historia del mundo que mencionaste primero. Y ya la de México se va a separar en dos cursos, donde viene toda esta parte de construcción del conocimiento histórico a llegar a parte de lo prehispánico, a parte de la colonia, y el de tercero independencia con conceptos, ya lo platicamos, va a estar soberanía como tal, y a partir de ahí te va a explicar. Y eso es lo interesante de este programa, está haciendo saltos en el tiempo, entonces te permite más poderte acercar a lo que necesita el estudiante. El nuevo no tengo idea. ¿Que todavía no se presentan o...? Salió la semana pasada ya de manera oficial el viernes, entonces no ha habido tiempo de analizar. Va a haber escuelas pilotos y todo eso, pero apenas está todo ese proceso, está en acuerdo. Y esta otra que menciona de nuevo, con que partimos con soberanía, a mí me sirve mucho porque yo en la prepa doy una clase que se llama Democracia y Soberanía Nacional. Y yo le pregunto a los chavos, digo, ok, ¿qué es la democracia? Y pues obviamente es un concepto que tienen un poquito más en su mente y te lo saben responder, ¿no? Pero digo, bueno, ¿qué es la soberanía? Y se quedan así. Y yo les, cuando comentábamos el ciclo pasado con los chicos de tercero, que estábamos viendo el tema de soberanía, igual, ¿no? A lo mejor no lo entienden, no lo saben, pero ya lo empiezan a trabajar, y yo estoy seguro que cuando lleguen a la preparatoria, pues ahora ya lo van a saber. Y es esta parte muy padre, ¿no? De que se está ligando. A ver cómo va a venir, ¿no? Pero está esta parte muy padre de que se está ligando de momento la cuestión de los conceptos, ¿sí? Y que además son conceptos que ellos pues,
tienen que entender porque es parte de su día a día, ¿no? Parte de lo que viven y lo que son como mexicanos. Y no verlo de manera teórica, sino de manera práctica. Sí, ¿cuáles serían entonces como los riesgos de no conocer nuestra historia? Creo que el riesgo, sería una cuestión como de, quizá la parte de esta carencia de reflexión, ¿no? Que no son reflexivos, que ellos creen que lo que les están diciendo es cierto y que no tengan esta capacidad de reflexionar y decir, no, espera tantito, a ver, ¿qué tan cierto es lo que me estás diciendo? Porque justamente creo que lo que intentamos los tres, hemos coincidido en diferentes espacios, los consejos entre escuelas, Claudio y yo pues ahí compartiendo la secundaria, y sí sé que trabajamos con la misma línea, no romantizamos la materia, no romantizamos la historia, sí, o sea, realmente vas a tener tú un excelente médico, un excelente arquitecto sin que haya estudiado historia jamás, y no pasa nada. Pero la herramienta lo que viene es a formar el ciudadano crítico, ese que va a explicar lo que está ocurriendo en el presente a partir de un análisis de su pasado y sobre todo en esta era, pensando a la complejidad de la actualidad, redes sociales llenas de noticias falsas, entonces que pueda discernir por dónde se va a mover. Y la materia lo que te viene a ayudar es eso, volverlo reflexivo, volverlo crítico. Ese punto es bien importante, lo que toca el maestro. A mí me gusta mucho cuando toco ciertas partes de la historia y muchos personajes. Es muy común que nos hayan polarizado en algunos aspectos la historia. El villano de la historia. Es que es más fácil explicarlo en blanco y negro, villano, ¿no? Sí, claro. el villano de la historia, a ver. ¿Y quién dijo que es un villano? Entonces, cuando les comentas eso, ¿quién dijo que es un villano? Y se quedan... Ojo, es para que ellos reflexionen. Yo no estoy ni afirmando, ni negándolo, ni negando ni afirmando, pero ellos solo se empiezan a reflexionar, a buscar. En este caso, típico en los alumnos. Profe, ¿y si eso no hubiera pasado? La historia contrafactual, ¿cómo se llama? ¿Y si eso no hubiera pasado? ¿Cómo sería ahorita? Bueno, todas las hipótesis que te puedas imaginar pudieron haber pasado. Así es. Y esta parte de la historia, por eso te digo, de héroes, villanos, es un personaje que vivió en su contexto, hizo acciones buenas que beneficiaron a la sociedad, acciones malas que perjudicaron. Pudieron haber hecho muchísimas acciones buenas y una mala y se fueron, o pudieron hacer muchísimas malas, pero dentro de las malas hicieron algunas buenas. En este caso, un ejemplo, yo hablando de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, es un personaje que todavía existe por ahí controversia si se traen sus restos o no a México, etcétera. Entonces, para mí tuvo su momento y algunas acciones sí fueron malas, otras acciones fueron muy buenas. Y yo no lo puedo ver como un villano, yo lo puedo ver como una persona que en su momento sus acciones dieron pie para que México cambiara lo que tenía que cambiar en ese contexto. Es que sabes que, profe, ahí pasa lo que comentaba, ¿no? Es solamente analizar una parte de la historia. Si tú, por ejemplo, ves un periodo tan largo de tantas transformaciones como fue el porfiriato en México, pues claro que vas a entender cómo México se va transformando junto con él. Y el Porfirio en el poder se va transformando también. Sí, a medida que va, supongo que va haciéndose mayor y que va pasando más tiempo. Pero es eso, nos quedamos solamente con una parte. ¿Sí? Y no vemos todo, y como mencionas, claro que son personajes que vivieron en su momento, su contexto, pero somos muy dados también a cancelar, ¿no? De repente decir, eso no está bien, o descalificar. Y yo les digo mucho, hay que quitarle las etiquetas, no son héroes ni villanos, eso, quiten las etiquetas, son personajes, y ustedes no hacen cosas buenas, cosas malas, sí, entonces... Y hay que quitar las etiquetas. Completamente de acuerdo, ¿verdad? Etiquetas. Y regresamos a lo mucho que a mí me gusta este programa 2017 con los chicos de segundo grado para poder analizar las fuentes. Porque es eso, si tú ves una fotografía más del porfiriato te quedas con esa parte y además también es la narrativa que le conviene al discurso oficial, etcétera. Pero alguna vez en alguna charla de historiadores, el ejemplo me parecía, Doc, es como que en 50 años se queden con ver una fotografía de Enrique Peña Nieto premiando a los militares cuando llevan el traje de gala con la espada y digan, es que sirvió del ejército mexicano en el 2010.
y dices, caray, no era así, hay que revisar más fuentes y comparar, no te puedes quedar solamente con esa imagen. Si quedas solamente con esa parte del libro de texto de la historia oficial del Porfiriato, se empieza a volver complicado. Entonces al alumno hay que llevarlo, que se empiece a cuestionar. También estas nuevas investigaciones de la historia que incluso derriban al libro de texto y lo acaban haciendo añicos, pues acercarlos a que la confronten, a que la lean, donde cambia la visión de los olmecas como cultura madre, donde cambia que el asunto de la conquista fue las armas que tenían mejor los españoles. Puedes acercar a muchas tesis y llevarlos a los muchachos a que lean un poquito y que se empiecen a confrontar y empiecen a cuestionar las mismas historias que ocurren oficiales en la escuela, porque aparte del mismo programa está la narrativa de tu institución o de tu estado y por dónde te quiere llevar, y entonces un discurso pues acaba dejando fuera otros, y el mismo programa, lo que me gusta también antes de empezar lo de prehispánico, viene cómo es el pensamiento colonizador, ¿no? Y que se empiezan a cuestionar, a ver, nuestro pensamiento pues no nomás viene desde Europa, y por qué no empezamos a crear las historias también pensadas desde acá. Por ahí lo dejo. Hablaron de un punto muy importante, que es el discernir la información. ¿Cómo podemos discernirla en este contexto de la historia? Porque los chavos creo que es una de las mayores habilidades que se tiene que desarrollar, no solamente en la historia, discernir la información en cualquier materia. Yo creo que, bueno, primero obviamente es importantísima la fuente, ¿no? De dónde obtienen la información, es esencial, ¿no? Es una cuestión que te dicen, por ejemplo, acá en la carrera nos decían, ok, eso es lo que tú dices, no vamos a decir que esté bien o esté mal, pero ¿dónde lo dices? ¿Sí? Otra cuestión también, y como lo comentaban ustedes, la cuestión de comparar, ¿no? Comparar versiones, comparar narrativas. Entonces creo que es esta parte, ¿no? Pero al final de cuentas siempre cada quien se va a formar su propio criterio, y eso es muy importante. La cuestión es que ese criterio que están formando pues tenga como base la fuente de dónde están o por qué están diciendo lo que están diciendo. No nada porque de repente lo escucharon por ahí o una sola persona lo dijo, o lo leyó en un libro, bueno, compara la otra cuestión. Sobre todo entra mucho en temas polémicos, ¿no? El porfiriato, por ejemplo, otro tema muy polémico mediante la conquista, la colonia, hasta el imperio de Maximiliano, ¿no? Que también se vuelve muy polémico en temas de historia de México. Independencia misma, sí. Por ejemplo, ¿qué celebramos en la independencia? El debate interminable, ¿no? De quién es el verdadero padre de la patria, si don Miguel Hidalgo, Agustín Iturbide, Morelos. Se vuelve un debate interminable. Porque se tenía la formación en cuestión de héroes y villanos, ¿no? Sí, o sea, sí, definitivamente. las biografías que teníamos que aprender o que traducir y que las pegábamos antes de transcribirlas, perdón. Y pasarlas a la libreta. Las nuevas generaciones nunca sabrán de qué se trata de ese momento terrorífico, ¿verdad? Tienes 20, ya, cuéntalas, ya acabaste el curso, lo que sigue. Así es. Y es una cuestión muy polarizada, ¿no? Héroes, villanos, blanco, negro, esta es el bloque opositor, así como que pierde esa complejidad que es la historia, ¿no? Ahorita que estamos hablando de las versiones, me viene a... Recuerdo pues una alumna que tuve, ya es exalumna, perdón, fue de viaje a España con su mamá estaba haciendo, no sé si un doctorado allá, y se fue de vacaciones. Conmigo previamente ya habíamos visto esta parte de la conquista, de que vinieron los españoles y todo eso, ella ya lo sabía. Se fue allá, andaba en España y creo que la llevaron a un museo. Y iba la amiga de su mamá española y le empieza a mencionar, explicar, no sé qué parte del museo estaba viendo, y le comenta a la mamá y a la niña, miren qué triste, nosotros fuimos invadidos por los romanos y todo, o sea, le empezó a platicar un poco de esa parte. Y le hace la pregunta a la niña y a la mamá, ¿y ustedes, nadie los invadió? La niña bien espontánea, digo, sí, a nosotros nos invadieron los españoles. O sea, bien espontánea, ni siquiera razonó su respuesta, o sea, fue así como y la niña dice, mi mamá me volteó a ver, así como que, y ya no comentó nada, dice en este caso, la que estaba explicando, y pues ya después la niña regresó a la escuela y hace todo su comentario y dice, maestro, es que cada país tiene su forma de explicar su historia y cada país recuerda
lo que le perjudicó, lo que le benefició, dependiendo de su contexto. Y ese dato pues es muy interesante, ¿verdad? No sé, esta persona de allá, si le quedó grabado esto de que no, a ellos los invadieron los romanos, y a nosotros, ¿quiénes nos invadieron? Pues hay muchos puntos a poder abordar en los programas, ¿no? Son muy amplios en ese sentido. Y también qué partes son como esenciales que tienen que tomarse en cuenta. Ya hablaste mucho muy bien de la parte de reflexión crítica. ¿Qué otras habilidades busca desarrollar la historia, el estudio de la historia en los estudiantes? Pues el contacto con su patrimonio, la educación en valores. En un principio ya tomaba que la formación ciudadana pues es esencial. Contigo incluso comentábamos antes de comenzar la emisión que todos los programas previos que habías tenido eran de las emociones, pues también es un contacto con las emociones propias cuando vemos el tema hacia la cultura, hacia el arte. Entonces, ese es humanista la historia. Sí. Fíjate que hace poco tuve la oportunidad de ir a Chichén Itzá, y pues ahí tuve oferta de uno de los guías oficiales ahí de la zona, y íbamos solo por 1 hora y media, que era el costo de la experiencia, ¿no? Pero fue tal la emoción en cuestión de platicar, de conocer todo un contexto, y sobre todo estar en el lugar, que obviamente lo impresionante son las pirámides, pero sobre todo lo que significan las ubicaciones y todo esto, es que el patrimonio nos da identidad, pero también nos hace entendernos, y en ese momento para mí fue entenderme, desde mis raíces, desde la comprensión que tienen en los mayas en ese sentido, sobre la realidad, sobre los puntos cardinales, sobre esos centros ceremoniales, pero también es el decir, bueno, y yo que estoy admirando en este momento y en este espacio, ¿no? Porque también entrar a Teotihuacán es impresionante, o sea, ver la perfección de todos estos espacios y este patrimonio, pero hay otros patrimonios. ¿Cuáles son los patrimonios que tenemos que ir valorando también? Pues es eso, ¿no? Igual la conciencia histórica, la cuestión pues de lo que somos, lo que actuamos, pues todo viene de ahí, todo parte de ahí. ¿Sí? Y que no, voy a lo mismo, no es quedarte nada más con una sola visión o con una sola versión, hay que entender todo lo que tiene, todo lo que entra, todo lo que sucede para que seamos lo que somos. Entonces obviamente la importancia es esta, ¿no? La riqueza histórica que tenemos es algo que vamos a ver, no hay que ponerla en un nicho, sino que hay que vivirla y hay que entenderla, y hay que también cuestionarla, ¿sí? Pero bajarla, aterrizarla, ¿sí? Ponerla a disposición de todos nosotros, y no nada más acordarnos de esto el 16 de septiembre o acordarnos de esto el 20 de noviembre, ¿sí? Esta pregunta no estaba pues en el programa, pero ahora que se han cambiado las fechas históricas hacia el lunes más cercano para facilitar la parte del turismo, ¿ha afectado en ese sentido la conciencia de la cuestión cívica, de la cuestión histórica? ¿Cómo lo pueden opinar ustedes? Yo ahí votaría por un sí. Me regreso al mismo librito del 2011, y es que comencé a trabajar y según yo dije, lo voy a seguir tal cual. Después empecé a ver que me conflictaba demasiado. Decía, no, la memorización completa. Ok, pues sí, llenar de fechas nada más al muchacho no tiene ningún sentido. Claro. Pero la memoria es esencial, y más para la materia de historia. Porque ocupamos de algunas fechas como base de algunos datos para poder trabajar, porque conformamos la memoria colectiva además. Y este tipo de eventos cambiados por el tema económico, turístico y todo. Realmente se han pegado. El muchacho viene sin ninguna base. De por sí el profesor de primaria está limitado y obligado a sacar los contenidos de español y matemáticas con los organismos internacionales. No le alcanza para ver sus programas, y si ni la fecha ni la efeméride vieron, cuando llegan acá vienen muy vacíos, se vuelve muy complicado. ¿Habéis escuchado alguna propuesta de regresarlos nuevamente todo el día? Ojalá que por eso, porque sí vendría beneficio. Pero sería también, obviamente, y creo que lo comentábamos en la mañana, no estabas, bueno, el Consejo Técnico de la mañana, nos comentaba la subdirectora de Aérica,
dice, sí, vamos por ejemplo, en los honores vamos a conmemorar, si es que hay alguna fecha cívico-patriótica importante, la vamos a conmemorar ahí, aunque no sea el día, el lunes, pues, el día en el que caiga esa fecha, ¿no? Pero ya en sus aulas, ya reflexionen en torno a la fecha para que no crean que nada más es un día libre porque sí, sino que entiendan el por qué es ese día libre. Y ahí pues sí caes un poquito, ¿no? La cuestión de la reflexión en torno a, mira, o sea, hoy, bueno, descansamos, pero es porque mi país está festejando esto que sucedió, ¿no? Y que tiene un impacto en la vida, más allá de que te den el día para que descanses, ¿no? Sino obviamente que se hace como una celebración, pues llevarlo como una celebración, como una fiesta, ¿ya? Y muchas veces es que este criterio maneja muchas decisiones, ¿no? La cuestión económica, otras situaciones que no tienen nada que ver con esta parte del valor de la historia, ¿no? Y bueno, una de las cosas que antes de la emisión les comentaba esta frase, que obviamente como no ser historiador ni maestro de historia, es una muy común. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y había diversas opiniones. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ahí yo creo que es la más escuchada, nos formaron así. Ajá. El libro de Andrés Manuel lo dice además. Y no la pruebo. La historia como Mater Magistra, pues el primer ejemplo que yo le puedo poner a mi alumno es, pues está como el señor que fue a jugar las monedas de pesitos y perdió. Pues si le hubiera aprendido su propia historia ya no iría otro día y vuelve ahí, se vuelve a gastar. O porque vuelves con tu ex que te engañó, que el corazón. Entonces la historia no es maestra de vida, es otro montón de cosas, pero ahí se vuelve muy complicado. Y bueno, ejemplos de cómo hemos caído en los mismos errores hay muchísimos, ¿no? Digo, tiene la Primera Guerra Mundial y prácticamente inmediatamente tiene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue peor, dice, bueno, ¿qué aprendí, no? Pero no, obviamente hay otro tipo de cuestiones que influyen ahí para que pues, bueno, vamos, eventos muy similares, obviamente en un contexto diferente, pero con ciertas similitudes, se repitan. No, yo tampoco estoy de acuerdo pues, con esta frase, ¿no? Somos humanos a final de cuentas y la historia pues estudia al ser humano y pues como humanos perfectamente lo saben ustedes, los complejos, cometemos los mismos errores con la misma piedra una y otra vez. Ya después de una aportación psicológica nos dirás por qué tropezamos con la misma piedra, ¿no? ¿Y por qué vuelves a hacer lo mismo? Es el no reconocer los patrones. Oye, vas a decir que qué bueno, ¿no? Sí, porque si no no tendría chamba. Sí, y es que es precisamente esta falta de conciencia, esta falta de análisis de mis acciones, esta falta de entender mi origen, de dónde viene. Y haciendo un paréntesis, digamos, psicológico en esta línea, cuando trabajo terapia de pareja, cuando trabajo, es irremediablemente irnos hacia la infancia. Y entonces es por eso esta parte también de que cierto aspecto histórico, pero no nada más la parte de conocerlo, porque hoy tengo libre albedrío, tengo capacidad de decisión, tengo muchos más elementos que incluso ustedes lo han visto, ya tenemos más de 10 años en el ámbito educativo, no es la misma generación actual que la de hace 10 años, o la de hace 15 cuando yo empecé a dar clases en la... Y al final entonces regresa lo mismo. ¿Sí? Lo llevaste a volver al pasado para explicar su presente. Así es. Y que tome las decisiones que quiera tomar con una formación crítica. Sí, claro. Y si decides quedarte, volver con tu ex por 10ª vez, ya sabes. Aquí estoy listo para que me Aquí está el teléfono y vamos a ver al final aquí de la sesión. Sí, ok. ¿Qué más quisieran aportar? Ustedes ya estamos llegando a los 50 minutos de nuestra charla. ¿Cómo ven? Ni se ha sentido. Sí, tenemos todavía mucha audiencia. Y bueno, una de las dinámicas que teníamos planeada, que se me olvidaron a mí los papelitos, era conocer datos curiosos de personajes históricos. Si alguien quiere, dentro de las personas que nos están viendo, preguntar sobre algún personaje histórico, aquí tenemos, si lo sabemos, de cada 20 que como cuando piden una canción, de cada 20 que pidan me sé una, así que podemos responder y a la mitad de pedacitos, y pueden preguntar sobre algún personaje histórico, pero ¿qué quisieran compartir dentro de lo que estuvimos reflexionando, comentando en las preguntas que mandamos antes de la emisión? A mí me gustaría comentar que últimamente viene una tendencia, siempre se ha manejado, pero últimamente viene más, que a mí me gusta mucho, es que se les está dando más apertura a la historia, bueno, más bien los
docentes historiadores nuevos y los nuevos historiadores se está dando mucha apertura a reconocer a muchos personajes históricos que pudieron haber estado involucrados en diferentes momentos que no se les ha tomado en cuenta, como a las mujeres, como en este caso a los que ayudaron a los héroes, o en este caso los que se consideran héroes o a los personajes importantes a lograr el objetivo o a lograr el suceso. O sea, tenemos que tener presente que no nomás fueron ellos, o sea, que hay muchas personas más que no han sido tomadas en cuenta, que se deben de tomar, y se debe tener esta apertura y se debe de trabajar en eso. He estado yo en diferentes cursos donde hay muchas mujeres que han ayudado en todo el proceso de la transformación del México actual, y poco a poco se ha ido trabajando en darles su lugar, en ponerlas en el lugar que merecen, porque así como hubo hombres, hubo mujeres, y desgraciadamente no se les ha reconocido como se les debe de reconocer, porque mencionarla es nomás se menciona así y punto. Entonces para mí es un dato importante que se debe mencionar, y que debemos los nuevos docentes historiadores debemos rescatar todo ese tipo de ideas, irlo haciendo más rico, más ¿no? presente, más presente. Pues coincido con lo que mencionas. Creo que es una de las partes más interesantes, el poderle compartir a los alumnos a que hay muchas historias. Ya no solo hablamos de las versiones, sino que realmente hay muchas que están ahí, que no están siendo tocadas, que no están siendo analizadas, y regresamos al tema de los procesos que se concatenan, que le dan explicación en un momento, que estas pequeñas historias que ocurren en Aplán, que ocurren en Jalisco, que ocurren en la Sierra Tarahumara, se van a empezar a concatenar y van a dar sentido a lo que es nuestra historia nacional. Y esta que comentabas, Dani, esta parte es muy importante, ¿no? De que hay muchas historias. Y a mí lo personal, bueno, yo siempre he sido amante de la historia. Cuando he tenido oportunidad de platicarlo, siempre lo he dicho, la historia es maravillosa, porque a mí desde niño siempre me gustó. Y esta parte que ahora, pues ya trabajando en esto, y además con el gusto de la historia que nunca pierdo, obviamente, porque constantemente me gusta investigar, esta parte de que hay historia de todo, de lo que te guste, de lo que te llame la atención, de los deportes, de los personajes, del arte, de todo. De verdad es amplísimo, pues, a lo que te puedes dedicar, a lo que te puedes interesar. De ahí te puede llevar a incluso elegir una profesión. Entonces es riquísima la historia. Y en lo personal, bueno, pues yo estoy enamorado, ¿no? De ella, hasta el grado pues, que me da de comer, no es que los digo, ¿no? Y aparte, como me encanta el chisme, ¿no? Ese es alimenta mucho esta parte, ¿no? Es un enfoque positivo y funcional de este gusto. Ahorita que toca ese punto, maestro, yo tenía una actividad con los jóvenes para que se interesaran más por la historia, de que primero les preguntaba qué les gustaba. Como usted lo acaba de decir, salían que los videojuegos, que el básquetbol, o sea, todo lo que... ok, ¿sabes quién inventó el videojuego? ¿Sabes quién? Y empezaban, ¿no? ¿Sabes cuántas versiones hay del videojuego? Pero hay tantas. ¿Sabes que lo que me estás diciendo es parte de la historia del videojuego? Y empezaban a hacer esa reflexión que usted acaba de decir, o sea, hay historia de todo, la historia está en todo, y la intención aquí es de que busques qué es el tema que te interesa, para que le hagas así poquito y encuentres mucha información. Y incluirlo y concatenarlo con las demás historias, ¿no? Okay. Bueno, pues voy a leer algunos de los comentarios que estuvieron aquí mencionando. Sara Chávez dice: un saludo para el profe, para el profe Noé, de parte de Edgar, el de la Teco, segundo A, pero y ya pasé a tercero, dice. Aquí Axel Martínez Sánchez. Excelentes maestros y compañeros de trabajo. Qué buena charla. Acá el Doc. El Doc. Así me buen amigo. Y Carlos Lupe Morán. Otra frase muy mencionada es que los acontecimientos históricos se cuentan o se escriben de acuerdo a quien lo plantea. Siempre hay afectados y favorecidos. Por mencionar el porfiriato, el liberalismo, si fue descubrimiento de América o invasión, etc. Sí. Saludos al profe. Es correcto, profe. Saludos. Así es. Y bueno, pues algo más que quieran compartir con las personas que están viéndonos. Me parece que no se animaron a preguntar sobre los datos curiosos y oscuros
de los personajes históricos. La parte que me ponía más nervioso, ¿no? Así es. No, es que la Pero historia ya, es papelitos, tan amplia, sí, si te ciertamente. pregunta alguien que no sabías, ¿quién era? Además, eso es muy válido, ¿eh? Porque de repente Sí. creen, ya me pasaba pues cuando estaba en la carrera, pues, yo soy licenciado en historia, y decían, licenciado en historia, oye, y luego se ponen como inventando, ¿qué pasó el 13 de octubre y un año ahí random? No, 1833, no sé, o sea, pues no soy computador. No soy Siri. No, ese punto es muy importante tocarlo todos en nuestras clases. Yo también lo toco, o sea, soy maestro de historia, pero no me sé la historia de todo lo que, Bueno, o sea, claro. es imposible. Sí, digo, al principio también les comentaba, ¿no? Yo de formación no soy historiador, tampoco soy profesor normalista por la línea de historia, pero los mismos licenciados en historia pues tienen una línea de investigación y llegas y tienes que trabajar todo el programa y se les complica, si a mí se me complica también a ustedes. Y es un punto para los divulgadores, ¿no? Que se preparan muy bien para hablar de ciertas temáticas, de estos puntos. Es que la historia da para un montón de ramas. Sí, La sí. verdad, Sí. la verdad que sí. Sí, bueno, y no me resta más que pues agradecerles en verdad la disponibilidad. Ya pasó el nervio, ya está más tranquilo. Ahorita vamos a seguir con esta rosa aquí que llegó hace rato. Pero sobre todo agradecerles que son maestros que aman lo que hacen. Me consta de primera fuente porque lo escucho de sus alumnos, dicen que por sus frutos los conocerán. Y había muchos alumnos, yo fui director de la secundaria, donde los conocí a ustedes dos, en Ayuquila, que compartimos trabajo. Y el reconocer que hacen que amen la historia, que les interese. Y eso también quisiera que este programa y este momento sea un reconocimiento público y un homenaje a su excelente labor. Y agradecerles que hacen cercano algo tan importante, como es algo que nos da identidad y que nos da también fuerza y pues dirección. ¿Sí? Y pues no me resta más que agradecerles su presencia, que se hayan dado el espacio de estar aquí con un servidor y con las personas que están en sus regiones, desde nuestro programa Hablemos de, y pues a prepararnos a festejar dignamente nuestros mes patrio y sobre todo festejar nuestra vida y nuestra historia, ¿no? ¿Sí? Desde su complejidad y desde lo maravillosa que es. Y pues no me resta más que agradecer también aquí a Mocali Café, que siempre nos abre sus puertas en Carrillo Puerto 14, que ha renovado todas sus instalaciones para recibirles. Y pues obviamente a sus regiones y nuestro director general, Adrián Jiménez, también conocido y compañero de ustedes. Saludos, y pues mi nombre es Julio César López, nos vemos el siguiente viernes con Hablemos de Encontrando Esperanza en el marco de la Jornada Internacional de Prevención del Suicidio. Y que será también, pues ahí sí tenemos el gusto de decir que será enlazado con el Consejo que trabaja por la prevención del suicidio en el estado de Yucatán. Y pues ahí estamos creciendo un poco para allá. Y pues es un orgullo el poder seguir trabajando aquí con ustedes y haciendo cercanos temas tan importantes. Pues muchas gracias y Gracias. nos vemos. Saludos a todos, acá los fans. A los alumnos, saludos a los alumnos.